Buenas noches, queridos amigos, queridos compañeros. Iniciamos nuestra primera clase virtual a través de esta plataforma. Ya he montado, ya he cargado en la semana 7 unas lecturas obligatorias con las que vamos a, que espero que ya las estén leyendo porque las cargué hace bastante rato. En la mañana de hoy actualicé la semana 7. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy, o la noche de hoy, para ser preciso, es en la unidad del ejercicio de la revisoría fiscal y continuando con la clase anterior. Específicamente el tema es el tema de los auxiliares y suplentes del revisor fiscal. ¿Sí? Enlazando la clase anterior con esta, debo recordarles, antes de iniciar, que es la junta de socios y la junta directiva la junta directiva la encargada de seleccionar al señor revisor fiscal, ¿verdad? Que eso no se olvide porque a partir de ahora vamos a hablar bastante sobre ese tema. ¿Qué premisas o qué consejos? Los mismos consejos de siempre al momento de enfrentar la vida, la profesión, y es que existe un manual para cada cosa, y para el ejercicio de la revisoría fiscal es importante que usted se vaya a un manual siempre, ¿verdad? Si usted quiere saber algo, se va al Código de Comercio. Si quiere saber un concepto específico acerca de algo, se va al Consejo Técnico de la Contaduría Pública y va a encontrar muchos conceptos y muchas consultas, o usted mismo puede hacer unas consultas. Tiene que estar pendiente de todas las circulares externas emitidas por las supersociedades, porque precisamente el señor revisor fiscal es un organismo de control que está para la empresa para la cual está contratada, y también está como un ente fiscalizador que trabaja para el Estado, ¿verdad? Entonces, precisamente es una sociedad y es vigilada por las super sociedades, entonces hay que estar pendiente de precisamente todas las circulares. Asimismo, lo que les estoy diciendo es, y se los voy a decir más suave, es que el manual de ustedes existe, así como me han dicho, no, mi manual es el estatuto tributario, mi manual es el PUC, mi manual es la sección 13, mi manual son todas las NIF, precisamente mi manual. En este caso deberá repetir, mi manual es el Código de Comercio, mi manual son todas las circulares de las supersociedades, mi manual son todos los consejos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y estar pendientes siempre, actualizado de cualquier tipo de emisión respecto a la revisoría fiscal, que es el tema que estamos abordando hoy, ¿verdad? Bueno, el tema específico es acerca de los auxiliares y el suplente del revisor fiscal. Al iniciar la clase les recordaba que precisamente es la junta directiva la encargada de elegir y contratar al revisor fiscal, ¿verdad? Se hace una negociación, ¿verdad? Se hizo una negociación, se contrata a una firma de revisoría fiscal o se contrata a una persona natural. Si se contrata a una firma de revisoría fiscal, efectivamente esa firma de revisoría fiscal tiene que nombrar a un contador público, porque esa labor se tiene que hacer de carácter personal, ¿sí? El revisor fiscal es una persona, ahí no nos va a aparecer el nombre de una persona jurídica, el nombre de una persona, porque él es el responsable, y ese trabajo es de carácter personal. Bien, y si es con una persona natural, pues evidentemente ya estamos diciendo lo mismo, ¿no? Resulta que después que se ha hecho la negociación y se adquiere, independientemente con quién se ha contratado la revisoría fiscal, persona natural o jurídica, él debe decir quién será su suplente. El revisor fiscal dirá, el suplente de revisoría fiscal va a ser este señor. ¿Para qué se tiene un suplente de revisoría fiscal? Bueno, asimismo también tendrá que demostrar los auxiliares, que es un tema que vamos a seguir abordando en esta clase, pero
Vamos por partes. Los suplentes, el suplente, ¿para qué existe el suplente? ¿Y qué hace? ¿Verdad? Bueno, para decirles a ustedes, y qué bueno que hablamos de esto, porque así vamos retroalimentando. ¿Qué hace el suplente? Lo mismo que el revisor fiscal principal, las mismas labores. Uno, cuidar el patrimonio de la empresa. ¿Se acuerdan? Puede haber una cantidad, todo un texto enorme que nos hable acerca de las diferentes funciones del revisor fiscal y las obligaciones que tiene y a quién tiene que rendirle informes. También me pueden decir, no, que él tiene que estar pendiente de que los registros contables se hagan y se hagan en los libros acordes con los requisitos legales. Sí, pero a la Junta de Socios, aparte de saber que es una obligatoriedad, también le importa que cuiden su patrimonio. Sí, porque no solamente la labor del revisor fiscal es de carácter fiscal, también es de gestión, también tiene un carácter financiero y administrativo. Por ejemplo, él tiene que vigilar que los mecanismos implementados funcionen acorde para saber si hay eficiencia en el trabajo, si hay eficiencia en la operatividad. ¿Sí? Si se está implementando, por ejemplo, el sistema de control interno o el sistema de control interno contable, que estoy retroalimentando ahora, porque lo que les estoy diciendo es, ¿qué hace el suplente? Repito, lo mismo que el señor principal. Lo que aún no les he dicho es que es en ausencia del revisor fiscal principal, cuando no se encuentre, en ausencias temporales, aparece entonces el nombre del señor suplente, precisamente para eso, para que lo supla y se siga respondiendo y manteniendo y controlando y evaluando toda la función, toda la operatividad de la empresa, se siga velando y evaluando y controlando, nuevamente lo repito, la parte contable, la parte financiera, que se estén dando todos los parámetros legales y fiscales. O sea, él va a hacer exactamente lo mismo, repito, que el señor principal, revisor fiscal, pero en la ausencia del otro. Así de simple, en la ausencia. Por eso se llama suplente. Por eso se llama suplente. Aquí quiero resolver una pregunta que me hizo un estudiante y decía, ¿cómo le pagan? El señor revisor fiscal gana lo mismo que el suplente. Bueno, al revés, el suplente gana lo mismo que el señor revisor fiscal. Bueno, la respuesta es la siguiente. Depende de la contratación, quien define si es con una firma. El señor fiscal dice, este va a ser mi suplente, pero la sociedad hace un contrato con la firma, y la remuneración y distribución de ese dinero pues lo hará la firma. Ya eso no está en cabeza de la sociedad, no. En cabeza de la sociedad está únicamente el pago del contrato con la revisoría fiscal. Ya la distribución, insisto, ya no hace parte de ello. Entonces, ¿cómo sabremos cuánto gana? Pues habría que estar dentro de la firma para saber cómo hacen eso, ¿verdad? Por otra parte, es importante meter el punto de los auxiliares aquí, porque así mismo como se define un suplente que debe tener las mismas calidades, ahora que lo he dicho nuevamente, que debe tener las mismas calidades y conocimiento y pericia que el señor principal, deben existir unos auxiliares. Que quede claro que esos auxiliares, por lógica y desde mi experiencia, no crean ustedes que son auxiliares contables, no son técnicos o tecnólogos de la contaduría pública, son profesionales de la contaduría, son profesionales, ¿sí? Como también pueden ser profesionales de la administración financiera, pero dependiendo el tipo, si es una auditoría lo que están haciendo, dependiendo de la labor. Pero si son auxiliares que están al frente de las diferentes labores, de los registros del trabajo, de la operatividad de la empresa, son señores profesionales de la contaduría pública. Entonces se llaman auxiliares porque trabajan
pues ayudando al señor revisor fiscal en la supervisión, pero no son de perfil técnico ni de perfil tecnólogo, son de perfil profesional. Eso debe quedar claro porque también fue una pregunta. Bueno, ahora bien, como la pregunta era cómo pagaban, la pregunta que se me hizo ya se ha definido, no, eso es algo interno entre la firma. Lo que sí es importante decir es que a veces a los señores auxiliares, bueno, hay algo que no he dicho y es importante. Los señores auxiliares reciben a pesar de que todo el dinero que ellos reciben lo da la sociedad, ellos están subordinados por el revisor fiscal. Eso debe quedar claro. Están dentro de la empresa, pero bajo la subordinación del revisor fiscal. Y eso es apenas lógico. Recuerden el tema de las nagas y de la independencia y todo esto, ¿verdad? Entonces, definitivamente, todo el equipo de trabajo del revisor fiscal tiene que estar bajo la subordinación del señor revisor, aunque quien pague sea la empresa. Y menciono el tema del dinero porque hay veces que dependiendo las exigencias del revisor, porque quizás vaya a ser una auditoría profunda, él exija más personal y quizás este personal adicional ya no va a estar en el contrato y le exija a la sociedad que sea ellos, la misma sociedad, la que aporte el dinero adicional para los nuevos auxiliares. Entonces es bueno meter el tema económico porque el tema económico es fundamental, siempre es fundamental saberlo. Bueno, entonces continuando con este tema, aquí hasta ahora se ha dicho es qué hace el suplente. El suplente hace eso. En ausencia del señor revisor fiscal, aparezco yo como suplente para seguir con las mismas calidades del revisor, con las mismas facultades del revisor en la ausencia de él, para darle garantías a la entidad de que todo va a seguir funcionando controlado y vigilado como debe ser. Entonces, aquí he anotado otras preguntas para seguir resolviendo dudas, ¿verdad? He montado un concepto técnico muy interesante que tiene dos cuestionamientos, hay dos lecturas, les había dicho, y espero que los lean, y es precisamente tocan el tema de la elección del revisor fiscal y del suplente. Entonces espero que lo lean. Por acá tengo algo súper importante porque les había hablado sobre los auxiliares. ¿Qué les dije sobre los auxiliares? Que son profesionales de la Contraloría Pública. Que son profesionales de la Contraloría Pública. Y les hablé de que existe un manual, porque es que esto no es como la costumbre. Esto todo está escrito, todo lo que ocurre está escrito en el Código de Comercio o en cualquiera de los manuales que les he dicho yo, y por eso he resaltado algo que está aquí. Titula acerca de los auxiliares de la revisoría fiscal. De acuerdo con lo mencionado en el artículo 210 del Código de Comercio, el revisor fiscal puede tener auxiliares que le sirvan de apoyo en los casos en que se considere necesario. Que quede claro que estamos hablando de otros auxiliares. En el trabajo común, cuando una sociedad hace una contratación con un revisor fiscal, no es el mismo revisor fiscal comúnmente el que está al frente en la empresa vigilando las labores cotidianas. Comúnmente esas visitas las hacen los señores auxiliares. En la experiencia, el señor revisor fiscal hace unas visitas temporales, se reúne con sus auxiliares, les pide que hagan ciertos trabajos y él va, en la medida que va recolectando la información, va creando su dictamen y va controlando y evaluando todas las labores, ¿sí? Ese es el debido proceso. Eso es lo que hace un auxiliar. Un auxiliar está al frente
directamente del hacer dentro de la empresa. Va con cierta frecuencia programada, revisa toda la documentación e informa al señor revisor. El revisor fiscal, a quien le rinde informe, a la junta directiva, y también se entiende con el gerente si es necesario, pero para temas de gestión, porque no es a él a quien quizás le vaya a dar la información. Bueno, entonces que quede claro el tema de que siempre existe un auxiliar, comúnmente existe un auxiliar en una sociedad grande, siquiera una sociedad limitada, siempre existe un auxiliar. Difícilmente vamos a encontrar, y sobre todo si hablamos de una firma, que sea el mismo revisor que esté al pendiente de la revisión neta de toda la operatividad de la empresa. Comúnmente tiene alguien que le colabora en eso. Bueno, repito, cuando la de acuerdo con lo mencionado en el artículo 210 del Código de Comercio, el revisor fiscal puede tener auxiliares que le sirvan de apoyo en los casos en que se considere necesario para cumplir con sus funciones al respecto del trabajo a desarrollar. Bien, cuando las circunstancias lo exijan, a juicio de la asamblea o de la junta de socios, el revisor podrá tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos libremente por él mismo, que obrarán bajo su dirección, ¿se acuerdan que se los dije? Su subordinación y responsabilidad, con la remuneración que fije la misma asamblea o la junta de socios, sin perjuicio de que los revisores tengan colaboradores o auxiliares contratados y remunerados libremente por ellos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí estamos hablando de que siempre tienen uno, pero que hay veces que se puede hacer unas funciones diferentes, y entonces es la misma asamblea o la junta directiva, por petición explícita del revisor, quien costeará o remunerará a esos señores auxiliares adicionales para hacer la función que se pretende hacer, ¿verdad? Entonces eso debe quedar perfectamente claro. No sé si habrá una duda acerca de eso, lo he dicho bastante claro. Voy a buscar otro interrogante que he anotado aquí, que es fundamental, que no quiero olvidar. Mientras busco el interrogante, quiero decirles que el día de mañana voy a montar un foro obligatorio en que todos deben participar respecto a este tema, ¿verdad? Muy bien. Ahora, después, ya yo hice la introducción acerca del papel del revisor fiscal suplente. Les dije que básicamente es el mismo, a diferencia que es que él va a trabajar es en ausencia del señor revisor. Ahora lo voy a leer porque he hecho un extracto. ¿Cuál es el papel del revisor fiscal suplente? Ok. El papel del revisor fiscal suplente es el de actuar en ausencias temporales o permanentes del revisor fiscal principal. Es lo mismo que les había explicado. El revisor fiscal principal y el suplente no pueden actuar simultáneamente. Lo había obviado, pero qué bueno que lo estamos recordando. No pueden actuar simultáneamente. Eso, en sentido común, es apenas claro. Es que no pueden haber dos personas al frente de algo tan delicado como la revisoría. La fe pública no se comparte. En este caso, el dictamen lo dicta una sola persona. Es una labor personal, recuerden. Él se ayuda de sus auxiliares, pero quien está al frente y responde es él solo, ¿verdad? Entonces no pueden estar simultáneamente. Cuando el revisor fiscal principal renuncie, el suplente actuará hasta tanto la asamblea nombre al revisor fiscal principal, que podrá ser él mismo. O sea, que quede claro, si el principal se ausenta o renuncia, entonces tiene que aparecer el suplente, porque para eso se tiene, porque no se puede detener, las labores no se pueden detener ni no pueden quedar acéfalos, no pueden quedar sin revisor. Entonces la asamblea, mientras el señor suplente lo suple, valga la redundancia, la asamblea tendrá la posibilidad de buscar otro
o de nombrar al mismo suplente, porque recuerden que tiene las mismas facultades y calidades. ¿Sí? Entonces puede nombrar al mismo suplente, es lo que hemos leído hasta ahora. Muy bien. Quiero saber si se me está escapando algo. Denme un segundo. Bien, me escribe un compañero y me dice, quiero resolver esa pregunta. Y me dice el estudiante, profe, ya nosotros vimos el tema de la elección del revisor fiscal. ¿Me puede usted? Es que no entiendo por qué quizás hubo una confusión. No, ni siquiera voy a decirles la pregunta. El tema es que el gerente no tiene facultad para tomar decisiones frente a la elección del revisor fiscal. O sea, eso debe quedar claro, porque el gerente es una de las personas que está dentro de una auditoría. O sea, si alguien que vigila es uno de los vigilados, es uno de los evaluados, de los controlados, entonces él no puede ser juez y parte, como decimos nosotros coloquialmente en nuestro pueblo. Entonces la pregunta es, ¿el gerente puede tener inferencia en la elección? No, jamás. Es la junta de socios. Por eso les decía y titubeaba, porque no podía entender por qué aún estaba esa duda que me acaban de escribir. El gerente no puede jamás tener injerencia alguna en la elección del revisor fiscal. Jamás, porque de hecho, lo voy a repetir más suave, él es una de las personas que en su momento es vigilado, que en su momento es auditado, al que es evaluado, a quien se le evalúa la gestión, a quien se le evalúa su trabajo. Entonces, quienes contratan y quienes cuidan su patrimonio y quieren ver cómo están administrando el negocio son los socios, la junta de socios, la asamblea. Son ellos los únicos que tienen derecho, por simple lógica, por sentido común y porque económicamente así es y porque legalmente así está definido, a elegir al señor revisor fiscal. Eso debe quedar claro. Entonces, por esa pregunta yo les voy a leer desde un punto de vista legal una respuesta acerca de la elección del revisor fiscal para que quede aún más claro, y lo he enviado. Eso está enviado, ¿ok? Lo he cargado en la plataforma. Dice: elección del revisor fiscal. Por disposición del artículo 204 del Código de Comercio, la elección del revisor fiscal se hará por la mayoría absoluta de la asamblea o de la junta de socios. ¿Cierto? Ya lo habíamos dicho. En las comanditarias por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de votos de los comanditarios. En las sucursales de sociedades extranjeras, lo designará el órgano competente de acuerdo con los estatutos. Es importante tener en cuenta que la designación de revisor fiscal en las sucursales de sociedades extranjeras debe recaer únicamente sobre persona natural con residencia permanente en Colombia, al tenor de lo exigido por el numeral 6 del artículo 472 del Código de Comercio. Y ahora que acabamos de leer eso, les digo, y resolviendo la pregunta, ¿dónde aparece el gerente por ahí en la elección? En ningún lado, ¿verdad? Y qué pena que les haya dicho tan puntual. No es lógico, dije, por sentido común, por lógica, pero ahora les leí desde un punto de vista legal.
Y partiendo de la premisa, ¿de dónde sacamos la información? Del Código de Comercio, ¿verdad? Que es uno de los manuales a donde debo irme para saber el qué hacer y cómo está definido según la ley ciertos actuares, ciertas definiciones, ciertos conceptos de la revisoría fiscal. Fíjense por qué la premisa, por qué partimos al inicio de la clase. Con respecto al suplente de revisor fiscal, nuevamente me voy a ir al manual. No existe en el Código de Comercio norma que específicamente obligue a las sociedades a tener suplente del revisor fiscal. Existen algunas disposiciones que hacen referencia a los suplentes en forma genérica y por interpretación se deduce que la figura existe. Y así lo han entendido las superintendencias y las sociedades en cuyos estatutos sí es clara la obligación de tener suplente del revisor fiscal en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, parto de la premisa. Quizás aquí hay un pequeño espacio porque nosotros conocemos muchas sociedades, pero que parecen más pymes que sociedades, ¿verdad? Porque son sociedades chicas. Una sociedad limitada que lo que tenga son 5 o 6 socios y resulta que el límite es de 25, por ejemplo, y aquí en nuestro contexto hay cantidades. Es posible que usted no encuentre o no aprecie ese suplente, pero está anotado porque no puede haber ausencia de él. El señor revisor fiscal tiene que definir quién es su suplente, ¿verdad? Eso está anotado. Bueno, como pueden dar cuenta, el tema de hoy era bastante sencillo, es algo muy fácil de concluir, está aunado y atado a la clase anterior, y como conclusiones les puedo decir lo propio que les dije en la premisa. Es fácil interiorizar el tema de la revisoría fiscal, también es fácil olvidar en la medida que no se apliquen los conceptos, pero si no olvidas que existe un manual para cada cosa, tendrás una facilidad en el futuro para poder desarrollar cualquier trabajo. En la era de la información, y por eso hice mucho énfasis el día de hoy en lo que he llamado manuales, en la era de la información y en función de la orientación que has tenido el día de hoy por este servidor, simplemente debes irte al manual. Y hoy te he dicho Código de Comercio y te he leído y colgado información. Hoy te he dicho super sociedades, hoy te he dicho conceptos técnicos del Consejo técnico de la Contaduría Pública, ¿verdad? Te he dicho cómo debes actuar para tomar una decisión. Y si no eres tú el que haces parte de la sociedad, sino que vas a ser el futuro revisor fiscal, también sabrás dónde navegar para el ejercicio de tu profesión, porque eso es lo que yo quiero que tú tengas claro. Dónde navegar para el ejercicio de tu profesión. Estaré atento para cualquier tipo de dudas en el correo electrónico, en la línea telefónica que ustedes tienen, en el WhatsApp, en la plataforma, y por favor ustedes van a resolver el foro obligatorio, porque es obligatorio, que les estaré colgando una vez hayan terminado de observar esta clase. Que Dios los bendiga, que estén muy bien, cuídense, aprovechen este tiempo difícil, ¿verdad? Espero y confío en Dios que esto va a pasar rápido y que nos vamos a ver de manera presencial lo más pronto posible. Por lo pronto seguiré enviándoles información lo más concisa posible. Como pueden apreciar, corta pero precisa, porque sé que de esta manera va a ser más fácil interiorizarlo.
Y aparte voy a colgar otro vídeo que no hace parte de este servidor, pero que me pareció muy interesante para que también lo observen. Sin más, buenas noches y que estén muy bien. Hasta mañana.